¿Qué fuente de sensibilidad recóndita, reflexionaba Sixto, brota de las profundidades de nuestro ser? El hombre, en general, no conoce sino un modo de sentir que pudiera llamarse oficial, un modo de sentir dictado por los prejuicios de una educación facticia y la rutina de un vivir sin emociones. Después de una pausa pregunto, ¿quién sedujo a quién? Ella me sedujo a mí, pero yo le insinué lo que hicimos luego. Y su madre cree que es una niña inocente. La hipocresía en cosas de amor, arguyó Sixto, tiene su encanto. Me gusta la impudencia de puertas adentro, pero fuera me repugna. En esto difiere el vicio mercenario del sensualismo habido de temblores nuevos. Pasó un mes. Cipri, a los requerimientos de Sixto, obtuvo de consuelo que pasara unos días con ella en San Juan de Luz. En una especie de diario íntimo que le mandaba semanalmente le iba confiando las embriagueces de aquella exaltación genésica a que la condujo su sobreexcitación cerebral. Cipri convenció a su amiga del placer que sentirían ambas cediendo a las perversiones de Sixto. Los tres llegaron a ponerse a la misma temperatura emotiva. Él, al principio, asistía como mero espectador, voyeur, a aquellas escenas de orfebrería carnal, según decía él. Se esconde atrás una mampara de cristal, a la que había raspado un pedazo del papel de color que la cubría. Como estaba en la oscuridad, veía sin ser visto. Después tomaba parte activa, llamándose a sí mismo, en tono jovial, el sándwich. No estaba emparedado entre las dos. Ellas reían besándole, orondas de ser queridas de un libertino semejante. Estas escenas se realizaban en la quinta de Sixto, de noche, cuando la criada dormía. «Sois irresistibles», exclamaba él. «Donde hay belleza no hay vicio». Pasada la fiebre, las contemplaba en su griega desnudez con ojos de escultor. Acudían a su memoria todas las estatuas femeninas que había visto en los museos. Desde la popular Venus de Milo, con quien Consuelo tenía semejanza por lo pequeño de las mamas y la fecunda amplitud de la cadera, hasta las parcas del Partenón, de cuya carnosa armonía había curvas en el cuerpo de Cipri. Hay mujeres que nacen para la maternidad y otras para el deleite físico. Vosotras sois de las últimas. El vicio no es negocio de contagio, como cree el vulgo. Si no se tiene un temperamento a propósito, se permanece ajeno a él, como el agua se desliza por el plumaje de ciertos pájaros. En una epidemia hay quienes quedan inmunes. Hay una diatesis del vicio como hay una diatesis morbida. Cipri enseñó a Consuelo una noche el retrato de Sixto. Ambas, ya en la cama, le analizaron voluptuosamente. Fíjate en la boca, observaba Cipri. Es boca de pasión, añadía Consuelo, dominante, irónica. Qué frente, qué pelo. Y qué cara tiene de cachondo, añadía sonriendo. A que todavía te enamoras de él, ya lo estoy. ¿Quién no se enamora de un hombre así? Y con lo que me dices de su talento. Seremos sus queridas. Cipri sentía la rebelión del primer ocupante a quien se trata de desalojar, pero sus celos, al fundirse con las efusiones lascivas de Consuelo, perdían su amargura hostil. Sus estados de conciencia eran difusos y contradictorios. Sin embargo, en su natural egoísmo de enamorada, deploraba que Sixto la hubiera conocido. A veces lloraba a solas en una mezcla de cólera contenida y de pena, como si presintiese que iba a perderle. Si eres tú a quien amo, la decía para consolarla, en la apariencia, porque en lo íntimo se regocijaba de su aflicción, nuevo incentivo de su ardor sexual. Cuando estaba con ambas decía a Consuelo lo mismo en voz queda. ¿Qué te ha dicho?, la preguntaba Cipri compungida. Sixto volvía la cabeza, fijándose con malicia tan pronto en la una como en la otra. Se sentía sádico en aquel momento viéndola sufrir, y hasta enjugaba sus lágrimas con fogosos besos. Eran tres temperamentos análogos, por eso no tardó Sixto en contaminarlas de sus aberraciones libidinosas. A veces se irritaba porque, cuando menos lo esperaba, Cipri le decía, eso, para mí, no pasa de capricho. Consuelo me agrada. Es fina, bien hecha, apasionada, inteligente. Amar, solo te amo a ti, ídolo mío. El enervamiento de Sixto no consente a tales rectificaciones, como el acostumbrado a beber aguardiente desecha el vino por insípido. Te quiero corrompida, compleja, sedienta de sensaciones sutiles. Lo vulgar, lo ramplón me exaspera. Aunque no compongo versos, soy poeta. Un poeta que gusta de quitar a la realidad su prosaísmo. Quiero en una a modo de metempsicosis transformar la pasión que me inspiras, dándola otro aspecto. Quiero que seas tú y que no seas tú. La sangre sale del corazón por las arterias y vuelve al corazón por las venas. ¿Me entiendes? La pasión no es una enfermedad. Es una energía fecunda que propende a difundirse en actos. Es un estado de alma concomitante de una fiebre fisiológica que se nos impone despóticamente. Yo no imito a nadie. Soy demasiado egoísta, demasiado altivo para seguir las huellas de otro. Los moralistas de salón claman contra la pasión porque la consideran nociva, intentando reducirla al silencio. ¿Y qué sería del mundo sin pasiones? La mania razonadora intenta quitar a la pasión ese prestigio, pero la pasión se ríe del razonamiento y sigue arrolladora su camino.
Cipri y Consuelo le oían sin chistar. Sixto, al hablar así, prescindía de ellas. Era el monólogo de su pensamiento hablando consigo mismo. Luego es mentira cuanto me has dicho. Ni Consuelo te gusta, ni tú eres capaz de comprender los refinamientos de mi espíritu. No, mentira, no sé explicarme. Tú dices que cuando se siente se carece de palabras. Yo así lo creo. Lo que Consuelo me inspira es cosa diferente de lo que siento por ti. Un ejemplo tal vez aclare mi pensamiento. Ella es como un crepúsculo suave, mimoso, envolvente. Tú eres como una aurora que ciega, que da ganas de gritar, de moverse. No sé si me expreso bien. Ella es la caricia superficial, blanda, femenina. Tú eres la acometida, el arrebato masculino, la pasión atropellante. Si a ella no la viese más, lo sentiría porque la quiero y es buena, pero sin tirarme a morir, al paso que si te perdiera a ti me moriría de pesar o me volvería loca. Luego se puso a llorar larga y silenciosamente. 29. Era a fines de agosto. Biarritz se pobló de pronto, tumultuariamente, como una calle donde ha ocurrido un crimen. Los automóviles subían y bajaban con estrepito por la Rue Massagran, fumigando la atmósfera con su olor a gasolina. Muchos se detenían casi a orillas del mar infestando el aire salino. Las cocotas pasaban insolentes camino de la gran playa, meneando las caderas con excitante mercantilismo. Todo era alegría, lujo, movimiento, ruido. Sixto arrastraba su aburrimiento al través de esta muchedumbre frívola y ostentosa, bajo un sol de ámbar. Si hablaba con un hombre, ya sabía lo que iba a decirle, que había perdido al bacarrato que había dormido al oel con una gran hembra. Si hablaba con una horizontal, ya sabía también lo que iba a decirle, que había perdido al bacarrat y que necesitaba 2000 francos para pagar a la modista. Oh, gente imbécil, partidaria, sin saberlo, de la filosofía intuitiva de Bergson. Sixto prefería su soledad silvestre de Bayona, a donde nadie iba a molestarle con los alardes de una vanidad idiota y ofensiva. Era aquello veranear. La ciudad, con su lujo, con su palidez anémica, con su boato de engañabobos, se había trasladado a orillas del mar. La humanidad, pensaba, no lleva trazas de ser nunca higiénica y sencilla. Ala ella. Tiene razón que le sobra Herbert Spencer, lo superfluo precedió a lo útil. Asterisco asterisco asterisco. Sixto fue una noche con Cipri al Casino Bellevue, en cuya gran terraza, que daba al mar, tocaba una orquesta fragmentos de la Baie de Bohème, que iban a fundirse con el rumor del oleaje. La música le entristecía, moviéndole a soñar. La vaciedad de la vida, la sugestión de la muerte hablaban a su espíritu con un pesimismo asiático. La lamentación de los violines, el quejido de las flautas se ingerían en su tedio como un crepúsculo que se va haciendo noche. Se sentía tan solo en medio de la gente. ¿Qué tenía de común con ella? En la sala de juego vieron a Gumersindo Suárez. Cipri se puso colorada. Cuando vino usted, ha venido varias veces, se apresuró Sixto. Es como la marea, va y viene. Suárez no pudo disimular su emoción, que Sixto, buen psicólogo de estas mudanzas afectivas, cogió al vuelo. ¡Qué noche!, exclamó Suárez, por decir algo. Parece de Ceilán, añadió Sixto. ¡Cuántas estrellas!, suspiró Cipri. Se pasearon un momento por la terraza, volviendo luego al Baccarat. Mientras Sixto jugaba se pusieron a charlar en un rincón. Está usted estupenda. No hay aquí ninguna mujer que pueda ponerse a su lado. Comprendo que haya sacado usted a Sixto de sus casillas. Cipri sonreía sonrojándose. Pues mire usted que hay mujeres vistosas. Sí, estaba muy hermosa con su gran sombrero negro de flotantes plumas de avestruz y su traje blanco, ligeramente escotado para que blanquease su garganta morbida. El diálogo continuó, haciéndose cada vez más confidencial. ¿Quiere usted que tomemos algo? Cipri aceptó. En la terraza, aprovechándose del gentío y de la música, Suárez la apretó las manos y hasta se permitió rozarle el seno, como al descuido. No me haga usted eso, que me pone usted nerviosa. Además, Sixto puede vernos. Suárez, enardecido por la repulsa, dio a su conversación una rapidez de polémica. Dígame usted dónde y cuándo puedo verla. Como Cipri no respondiese, se quedó al principio cortado, pero pronto reaccionó al leer en sus ojos ardientes promesas. Fueron al billar, del billar al salón de lectura, del salón de lectura a los Petits Chevaux, volviendo a la terraza. Tras mucho insistir, logró que Cipri le diese la posibilidad de una cita. Ya le diré dónde y cuándo. Veremos cómo se presenta la ocasión. Pero le ruego el silencio más absoluto, soy una tumba. Suárez tragaba en seco, de la emoción, que daba a su rostro cariz de bobo. Cipri entreabría la puerta a fin de complacer a Sixto, en el supuesto de que persistiese en su obsesión, pero sin comprometerse a nada. La idea del adulterio ya no tenía a sus ojos el aspecto repulsivo que antes. Del fondo de su pensamiento surgía una burla sutil. Sixto, a pesar de la admiración que le tenía, no era en aquel momento el mismo que ella conoció. Por mucho que fingia identificarse con él, no llegaba a comprender aquel afán de que le pusiera los cuernos.
Los hombres. ¡Qué abismos de vileza! La palabra se la antojaba dura. Vil, no, caprichoso, se corrigió. Sixto salió a la terraza en busca de ambos. ¿Dónde estabais? Ahí dentro hace mucho calor, que, unido al humo del tabaco y a los perfumes, produce náuseas. Por eso no salimos, contestó Suárez. ¿Hay algo más despreciable que una cocota?, preguntó Sixto a su amigo, midiendo de arriba abajo a las que paseaban a la sazón por la terraza. Ha perdido usted, ¿verdad? Mi juicio no obedece a eso. ¿Concibe usted algo más repulsivo que una mujer que comercia con su cuerpo? No hablo en nombre de la moral rutinaria. Soy amoral. Hablo en nombre de mi estómago. Despoje usted a esas mujeres de las joyas, del traje, de la pintura. ¿Qué queda? Un receptáculo de malos humores, una máquina de placer. El cuerpo, en rigor, es lo único que nos pertenece, lo único nuestro, lo único íntimo, intangible. Las ideas son cosa postiza. El hablar se le lleva el viento. Pero el cuerpo, eso inseparable de nuestro espíritu, sin lo cual no se concibe la vida. El cuerpo, lo que nos da realidad objetiva, lo que nos convierte de materia anónima en seres con nombres propios, con personalidad propia. Imagine usted que emplean el órgano más noble, la boca, por donde sale el beso, la blasfemia, el elogio, el vituperio, los gritos de angustia y de alegría, la plegaria, la súplica, el apóstrofe, la amenaza. En que la emplean, Suárez y Cipri comprendieron. No tuvo que poner los puntos sobre las íes. En esto apareció la marquesa sola, sin Margot. Esta había desaparecido con un fabricante de automóviles que se la llevó a viajar por esos trigos. Era la vida de aquellas eternas aves de paso. El desfile de hetairas continuaba. A mí, dijo Sixto, ya no me dice nada. Será una prueba de agotamiento. No, el vicio sin poesía, sin emoción, me deja indiferente. La mayoría de esas mujeres no tienen conversación ni cultura. Usan un cliché para todo. Si las habla usted de algo que se sale de lo vulgar, se aburren, dejándole con la palabra en la boca. Su único fin es sacarle al hombre la mayor cantidad posible de dinero. Aspasia no dejó descendencia. Lo peor es, objetó Suárez, que la mujer honrada es poco más o menos lo mismo, frívola, interesada e ignorante. Sin la emoción, continuó Sixto, la vida carece de interés. La inteligencia es como una luz suspendida sobre un torrente. Ese torrente son las pasiones, los motores universales. Voy a ver, agregó cambiando el curso de sus ideas, si me desquito. Me da no sé qué dejar a esta gente mi dinero. Haga usted lo que yo, le replicó Suárez, cuando pierdo un Luis, no juego más. Volvieron al Baccarat. Dígame usted, querido Suárez, a qué especie de calabaza pertenece ese hombre, y señaló a un punto que jugaba en pie junto al banquero. Era una cara de luna, de carrillos carnosos y salientes, rubicunda, congestiva, pronta a reventar como un tomate maduro. El cuello era corto, ranudo, los ojos pequeños. Era el hombre, cabeza, pues lo demás no llamaba la atención. No, calabaza no es, contestó Suárez. Es una remolacha. Al salir se puso el sombrero, diminuto, casi sin alas, lo cual contribuye a aumentar el volumen de aquellas nalgas con ojos. Si yo fuese mujer, decía Sixto, no me dejaría besar por ese hombre así me diese montañas de oro. Pues ahí donde le ve usted, añadió Suárez, tiene una querida joven y hermosa. Será rico. ¿Cree usted que la mujer distingue de colores? Juzga al hombre por el comportamiento, económico las más veces, que observa con ella. Es simpático y gentil si afloja la mosca, malonete, si se defiende. No juegues más, vas a perderlo todo. Esta noche no estás de vena. Sixto siguió el consejo de Cipri, tienes razón. Con la fatalidad no puede lucharse. Salgamos. En el salón bailaban el tango. ¿Quiere usted que cenemos? ¿Qué hora es ya? Más de la 1. Como quiera, amigo Suárez. ¿Qué dices tú, Cipri? Que acepto. Entraron en un cabaret particulier. Mientras Sixto se lavaba las manos, Gumersindo Suárez y Cipri se quedaron solos un momento. Un beso, solo un beso, suplicaba Suárez estrechándola por detrás. Ella estaba sentada y él en pie. Que viene, contestaba Cipri rechazándole. En esto apareció Sixto, que fingió no ver. Suárez se turbó un momento y Cipri se puso encarnada. Haga usted el menú, amigo Suárez. No, hágalo usted. Sixto, con la lista en la mano, preguntaba, ¿quiere usted sopa de cangrejos? Tal vez le parezca a usted muy excitante, y no creo que necesite usted ningún estímulo. La ironía de sus ojos subrayó la frase. Cipri se puso pálida. Pediremos unas ostras para empezar. ¿Le parece a usted? Sí, contestó Suárez, pida una docena para cada uno. A propósito, añadió Sixto. Cuéntase de un supersticioso que, al pedirle al mozo en un restaurante unas ostras, le encargó que le trajese 11, y no 12, porque no quería que fuesen 13 a la mesa.
Cipri y Suárez rieron. Debía usted, amigo Suárez, de haber convidado a alguna amiga suya, porque si las ostras y la sopa de cangrejos le encalabrinan, mal rato le pronostico. Por los ojos de Cipri pasó un relámpago de burla. ¿Nos habrá visto?, se preguntaba. Sin duda, pero no me dijo que aceptase sus requiebros. Es capaz de volver tarumba a cualquiera. El vino, un Chateau Latour de 1874, les desató la lengua, comunicándoles un descoco que en Cipri, principalmente, daba risa. Atrévete, gritó Sixto a Suárez, empujándole sobre Cipri. Sí, atrévete, agregaba Cipri. Pero en vez de besarle, besaba a Sixto. Mira, mira cómo le beso. Suárez, que estaba solo chispo, se puso serio. Ah, ah. Mira qué cara pone, exclamaba Cipri, abrazando a su amante. Defense d'Exeter les Inges, carcajeaba Sixto, rechazándola dulcemente. Luego murmuró a su oído, hipócrita. Suárez daba señales evidentes de enojo. Que, se estaría burlando Cipri de él. Todo se lo perdonaba menos que le tomase el pelo. El ridículo mata al amor. Cipri no sabía a qué atenerse. ¿Era broma lo que la propuso, o se había arrepentido al acercarse la realidad? Cada día se la antojaba Sixto más enigmático. Sus antítesis la irritaban a veces. La cena se prolongó hasta las 4 de la madrugada. A esa hora Cipri y Sixto tomaron un coche. El fresco de la noche les despejó algo la cabeza. Suárez se emborrachó en términos de que su amigo tuvo que llevarle a casa. Tenía el vino melancólico. Durante la cena Sixto le satirizó, aludiendo a la falsedad del amigo. La amistad, le decía, es cosa rara, y si median unas faldas se transforma en odio. Suárez le comprendía, pero no se atrevía a contestarle por miedo a una ruptura. Además, sabía que la razón estaba de parte de su amigo. Suárez discurría con lógica, dada su ignorancia respecto de la intriga de ambos. Al hombre hiperestésico, curioso de abismos psicológicos, se opone en Sixto el hombre orgulloso con sus prejuicios de cristiano. En aquel momento hubiera provocado a Suárez, es más, le hubiera abofeteado, pero este proceder violento habría malogrado tal vez lo que proyectaba. Te envidio, le decía a Sixto tuteándole. ¿Qué hembra tienes? En cambio yo, a mí quien me ama, Cipri se enterneció. El coche, descubierto, rodaba entre oleadas de verdura y de sombra, camino de Bayona, mientras Sixto menudeaba sus reticencias, a las cuales no sabía Cipri qué contestar. Tras una pausa en que ambos enmudecieron, amodorrados por el vino y la brisa del mar, Sixto la abrazó de pronto, besándola en la boca. Te sorprendí, canalla, la decía entre veras y bromas, no temas, no te reñiré. Te sorprendí cuando Suárez te besaba. Sí, pero yo no le besé. ¿Sospechará algo? No lo creo, contestó Cipri. Aparte de que buenos sois vosotros para suponer nunca nada contrario a vuestra vanidad. Imaginara que me gusta. Esta observación no supo bien a Sixto. ¿Con qué salimos ahora con esas? Cipri no acababa de explicarse la suspicacia de su querido. Era joven, sana, y la salud va siempre unida a la simplicidad y a la monoandria. Él, por el contrario, era un hombre corrido, gastado, lleno de lecturas de todo linaje, que necesitaba de estímulos para intensificar sus sensaciones. Ella procedía por su gestión, la cual duraba mientras Sixto estaba presente, pero cuando se quedaba sola volvía a ser quien era, como un acero que se dobla recobra su posición prístina. El vicio no había arraigado en su organismo. Besándose y abrazándose llegaron a la quinta, detrás de cuya reja les aguardaba Gasto, que al verles se deshizo en caricias y meneos de culebra. ¿Qué tiene que tose tanto?, preguntó Cipri. No lo sé. Puede que una bronquitis. Debía verle un veterinario. Era casi el amanecer cuando se acostaron. Sixto se levantó al día siguiente muy tarde, con mucho dolor de cabeza, sombrío, irritable. Por una parte la cena y el vino, y por otra los abusos carnales de la noche eran la causa de su abatimiento. Todo lo veía al través de su neurastenia. Qué estúpido, qué sin sentido se le figuraba todo. Las ideas y las emociones más antitéticas languidecían a lo largo de su fastidio como los círculos y las burbujas en la superficie de un río. Su mutismo desconcertó a Cipri. Fumaba mucho y se estaba a las horas inmóvil echado en el sofá contemplando el serpenteo del humo. ¿Me despreciara?, se preguntaba ella. He sido débil. Una vez que se le pase ese estado convulsivo en que se pone, reflexionara, y no podrá menos de ver en mí una perdida como las otras. Pensando así se le quedaba mirando. ¿Estás malo? No, déjame tranquilo. Deseo estar solo. Diñase que Casto participaba de su misantropia. Echado a sus pies, con el hocico entre las patas delanteras, dormitaba sin moverse, abriendo de tarde en tarde un ojo para mirarle de soslayo. ¿Quieres que me vaya? Llevo ya muchos días fuera de casa y no sé siquiera si se habrá presentado alguien con intención de alquilarla. Ya sabes que en el verano casi siempre la alquilábamos mi madre y yo. Como quieras, le contesto displicente. La despedida fue lacónica. Cipri le besó en la cara.
Él, estrechándola una mano, la dijo secamente, hasta pronto. El enigma de aquel corazón inquieto, de aquel pensamiento nervioso se agrandaba por días a sus ojos de hembra enamorada. No atinaba a comprender lo que quería, y en esta incertidumbre, el temor de enojarle tropezaba con el deseo de complacerle. Su curiosidad femenina la incitaba a asomarse al abismo a que Sixto quería llevarla, pero su amor y su educación se oponían a ello tan pronto como veía la realidad aproximarse. Estaba cavilosa, dormía mal, comía poco. En fin, aguardaría los acontecimientos. Que él resolviese. De consuelo había recibido algunas cartas rebosantes de safismo. En una de ellas la convidaba a pasarse unos días en Madrid. ¿Cómo se divertirían? Irían juntas al Museo del Prado. Saldrían por las mañanas al Retiro. Por la tarde irían a la Castellana y se pasearían por la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo. Dormirían juntas en la misma cama. Con qué fiebre recordaba las escenas de lujuria con ella y su amante. Después se volvería Cipri a San Juan de Luz. La invitación era tentadora, pero, por el momento, dada la tensión de su espíritu, no podía aceptarla. Más adelante, quizá, con la venia de Sixto, claro. ¿Podía ella hacer algo sin consultárselo previamente? ¿Tenía acaso voluntad propia? Como un caminante fatigado que se para de pronto a contemplar la sorpresa de un paisaje, Cipri se detuvo en medio de sus angustias, preguntándose si era ella quien sentía o él quien la iba dictando sus acciones. Permanecieron sin verse varios días, hasta que el renacimiento del apetito carnal empezó a dibujar en la imaginación de Sixto lubricidades imperativas. Trataba de sacudirse la idea fija que le atormentaba como un buey uncido el tabano que le pica. El recuerdo de Agata surge en medio de sus tribulaciones, acariciándole con el bálsamo de su mansedumbre. Se sentía avergonzado de sí mismo, y aunque todo se lo explicaba, más que con el cerebro, con el corazón, no podía menos de protestar, en nombre de los resabios de su primera educación, contra estas aberraciones de su sentido genésico. No, no era un loco. O quizá lo era. ¿Quién podía jactarse de cuerdo? ¿Qué hombre no tenía su lado flaco, sus extravagancias? En sociedad todos parecen cuerdos, pero en la intimidad hay cada orate. Por eso somos hipócritas, porque nos da vergüenza confesar nuestras pequeñeces y las serias. XXX. La tos de Casto le preocupaba. Un día dijo a la sirvienta, lleve usted el perro a donde el albeitar. Dice que lo que tiene, contestó la criada, es la solitaria, que se le dé un vermifugo enérgico y se pondrá bien. Al día siguiente de tomar unas cápsulas de cloroformo, el pobre Casto se hinchó como un globo. Parece una perra preñada, observó la sirvienta riendo. Marca registrada a Sixto le supo mal la broma. Se acudió a otro veterinario que, después de auscultarle, dijo que tenía una pericarditis, y que además estaba hidropico. A los pocos días le dio una punción en el abdomen para extraerle el líquido seroso que le impedía respirar. Pasó 4 o 5 días bien, pero volvió a inflarse. Sixto padecía viéndole, no podía echarse, ni estar en pie, ni sentado. Pegado a la pared, como un bajorrelieve, se deslizaba cayéndose y levantándose simultáneamente. Lo único que comía con gusto era azúcar. De noche, cuando, rendido por el sueño, intentaba echarse, se veía obligado a levantarse de pronto, disneico, los ojos abiertos, las orejas caídas. De noche Sixto le oía desde su cuarto, bajo el cual dormía, derrumbándose y levantándose a cada momento. Su cuerpo, al caer sobre el piso de madera, formaba un ruido seco. En ese trajín le sorprendía la mañana. Se le alargó el hocico. Grandes ojeras lacrimosas orlaban sus ojos languidos. Los huesos se le podían contar y todo él tenía una flacidez como si fuese de trapo. Fueron aquellos días de una lluvia persistente. El espectáculo del animal moribundo adquiere a la luz cenicienta de aquel llover sin fin una melancolía congojosa. Es preferible, opinó el albeitar, matarle, a prolongar semejante suplicio. No tiene cura. Sixto no se avino con este diagnóstico. Esperemos algunos días, le dijo al veterinario, y se puso a estudiar en un libro de patología la enfermedad de Casio. Cuánta contradicción, cuánta duda. O él no entendía el texto, o los patólogos no daban pie con bola. Una vez evacuado el líquido, limpia la sangre del suero, se reanuda el equilibrio de la circulación y la función pulmonar se restablece. Para combatir la anasarca, nada mejor que la tintura de Jalapa, la digital. Ningún medicamento le mejoraba. Una mañana, muy luminosa por señas, se apareció el veterinario en la quinta de Sixto. Venía por Casto. Diríase que lo presentía, pues así que le vio se escondió bamboleándose bajo la mesa de la cocina. El albeitar le cogió por el collar y le subió a rastras al coche. ¡Qué mirada de suplica aquella! Sixto no podía olvidarla. ¿Qué decían aquellos ojos adoloridos? Se despedían para siempre de su amo. El albeitar le cubrió con una manta de viaje, pero él, sacudiéndosela, asomó la cabeza, echando una última mirada circular a la casa donde tanto había padecido.
Al día siguiente el veterinario le dio una inyección de estricnina que le produjo en el acto la muerte. Cuando Cipri supo la noticia lloró mucho. No podía creerlo. Le había dejado sano y alegre. Y así se muere también la gente, de pronto, sin darnos a veces tiempo de llorarla. Pobre Casto, tan bueno, tan noble. Qué injusta es la naturaleza. Tanto perro feo y antipático como anda por ahí, y Casto, tan hermoso, tan dulce e inteligente, morirse en un 2x3, y del corazón nada menos. Un animal tan bondadoso tenía que morir del corazón. Cuando Sixto le echaba más de menos era por la noche, cuando volvía a cenar. Le recibía siempre meneando la cola, saltándole encima, desarticulándose de alegría. Ya no le acompañaría más, echado a sus pies, mientras leía. Ya no volvería a pasear con él por el campo, entretenido en arrojarle piedras, en verle nadar por el río o correr tras las golondrinas como una flecha. Le lloro sinceramente, no hallaría un amigo mejor, un compañero tan fiel y desinteresado. Varios días después, no pudiendo resistir la ausencia del pobre perro, se la apareció a Cipri en San Juan de Luz. Iban a menudo a San Sebastián, a Fuenterrabía, a Hendaya. No podía ver un perro en la calle sin recordar al suyo. Una mañana, al volver Cipri de la playa, le dijo a su amante, ¿sabes a quién he visto? A Suárez. Nada, que se ha enamorado de ti. Te saludo. Sí, estuvimos charlando un momento. Sixto se quedó meditabundo. En sus ojos brillaban siniestras candelillas. ¿En qué piensas? Sixto frunció las cejas. Ya te lo diré. ¿Cuándo? Otro día. Se me ocurre, agrego, que debes aceptar la invitación de Consuelo. Porque no te pasas en Madrid unos días. 4 o 5, por ejemplo. En Madrid, sola. Y tú no vienes. No, yo me quedo aquí. Ahora que Cipri estaba dispuesta a complacerle, su deseo perdía intensidad. Acercarse a la realidad era quitar a su sueño la poesía, eso de intangible que contribuye a su duración. Los fuegos artificiales de su fantasía iban a terminar, dejándole en la penumbra prosaica de las cosas ya vividas. Leyó las cartas de Cipri con indiferencia. Ella le contaba sus impresiones de viaje. El paisaje de Castilla la Vieja me ha causado una impresión imborrable. A las 4 de la tarde atravesó el tren aquellas llanuras peladas, sin un árbol, de tonos rojizos y amarillentos, con lejanías azules. Yo iba sentada junto a la ventanilla, de frente a la máquina. Oleadas de humo plomizo cubrían el techo de los vagones, derramándose por un lado, atravesadas por la luz del sol que empezaba a ponerse. Hubiérase dicho que eran vellones de algodón encendido que volaban a impulsos del viento. Las colinas parduzcas, verdosas, lisas, tenían contornos femeninos. La luz era de un oro sonrosado. Al pasar por Burgos me llamó la atención tanto carnero. Me cansé de ver rebaños y rebaños. Aquello no acababa nunca. Los campos, desiertos. De tarde en tarde una yunta de mulas arando. Los carneros eran mi obsesión. A derecha e izquierda, en el llano, en las colinas, como manchas blancas, se movían lentamente bajo la vigilancia del pastor, entrapajado hasta los ojos. Estos campos tienen una solemnidad que se mete en el alma. Tú, que eres poeta, como hubieras gozado viéndoles. A las 5 desapareció el sol de improviso, quedando todo sumido en un silencio indescriptible. El pisuerga, azul, chispeante, era la única nota móvil en medio de aquel desierto rubicundo. De Madrid, ¿qué te diré de Madrid que tú no sepas? Hemos ido al teatro. En uno pequeñito de la calle de Carretas, no recuerdo cómo se llama, vimos a una bailarina maravillosa. Qué manera de bailar, qué gracia, qué movimientos, qué expresión en los ojos, unos ojos verdes como los tuyos, pero con más picardia y vírgenes de lectura. Los tuyos son más tristes. Hemos ido al Museo del Prado. Mi pintor predilecto sigue siendo Velázquez. Mientras más veo, más le admiro. Al salir del museo me figure que me seguían el Niño de Vallecas, Esopo, Olivares. Todas aquellas figuras que pestañean. Del Greco, ya sabes, los retratos, y solo los retratos. El colorido de Goya me fascina. Esa familia de Carlos IV, que satira. Aquel parche de copal que ostenta en la Sien Luisa de Parma es de un realismo cruel. Cuando mi madre y yo vivíamos en Madrid apenas si reparábamos en nada. La costumbre, las veces que pase por esta Puerta del Sol, tan buliciosa y pintoresca, sin fijarme. Vendedoras de periódicos y billetes, mendigos, cesantes tomando el sol, envueltos en capas milagrosas, sandungueras mujeres que pasan rápidamente, como si las persiguiese la policía, tranvías que irradian en todas direcciones como los rayos de una rueda. No sé qué tiene esta ciudad que cautiva. Es tan alegre, y la gente es tan simpática. La otra tarde, después de comer, fuimos al Pardo. En la Puerta del Sol tomamos el tranvía de la Estación del Norte. Allí tomamos otro, de vapor, muy sucio. Con decirte que el de Bayona a Biarritz me pareció inmejorable. En un paisaje austero de encinas y pinos, entre islas de arena, se arrastra el Manzanares. ¡Qué indigencia de río!
No tuvimos tiempo de ver el palacio por dentro, pero vimos, desde el pie casi de la sierra, toda nevada, el panorama, un panorama seco, de un verde de mirto, polvoroso, poblado de encinares, bajo un cielo nítido, de un azul muy suave. Nos paramos un momento en el puente a ver a las lavanderas fregoteando a orillas del río. Al caer la tarde, se fue tiñendo el cielo de un vaho rojizo en el horizonte, mientras lo demás flotaba en un azul casi blanco. No nos atrevimos a llegar al convento por miedo de perder el tranvía. El aire cortaba como un cuchillo y en el silencio de la puesta del sol solo se oye el tin, tan de las esquilas de las vacas. Cuanto me acorde de ti, ¿qué estará haciendo ahora?, me preguntaba. No te apartas de mi pensamiento. A donde quiera que vuelvo los ojos te veo. De vuelta, ya anochecido, tomamos leche en una vaquería. Aquello era hielo puro. Consuelo notó que su amiga andaba cavilosa y que suspiraba de cuando en cuando como si tuviese una pena. ¿Habéis reñido?, la preguntó besándola. No, pero, ya le conoces, es tan raro, ¿y qué piensa de mí? Me ha olvidado ya. No, pero ahora ha dado en otra meña. Dímelo. No, cuando volvamos a vernos. La despedida fue cariñosa y tierna. A Consuelo se la humedecieron los ojos. 31. Ambos se pusieron de acuerdo tras no poco acalorado discutir. Cipri le daría a Suárez una cita en la propia casa de Sixto. Le diría que éste estaba en París, que nada temiese, y, entre tanto, Sixto les vería al través de la mampara, sin que su amigo lo sospechase. Ella temblaba de miedo y de vergüenza, pero a la vez sentía un placer inexplicable. Lo desconocido la fascinaba, de pronto se arrepentía. Pero soy yo quien así piensa. Un deseo irresistible de huir se apoderaba de ella. Irme. ¿A dónde? No sé. Cruzando las piernas, se apretaba la cabeza con las manos, la boca abierta, los ojos desencajados. ¡Oh, qué horror! El tumulto de sus estados de conciencia no la dejaba oír la voz de la razón. Era como la luz de un fósforo en medio de luces de bengala. Pasó la noche inquieta, sin poder dormir. La cita era para la noche siguiente. La idea de que otro hombre pudiese poseerla la estremecía. Sentía en la raíz del pelo algo así como un escalofrío indefinible. Sixto había vuelto a Bayona. Cipri ya no podía retroceder. Aquel mismo día volvió a ver a Suárez, que no creyó lo que le decía. Estaba como loco de contento. Oh, qué feliz soy, exclamaba estrechándola una mano, pero lo que me dice usted, es verdad. No se burla usted de mí. Porque no nos vemos mejor en su casa. Ah, no, aquí me conoce todo el mundo, y figúrese usted lo que dirían. Eso, ni pensarlo. Allí estaremos bien, sin que nadie nos moleste. La criada estará durmiendo. Yo misma le abriré a usted, y a eso de la 1 o las 2 se vuelve usted a su casa en un coche. Bueno, palabra de honor. Créame usted, no le engaño. Sixto, a su vez, paso la noche sin dormir, parezco, se decía, un condenado a muerte. Se levantó varias veces, encendiendo un cigarrillo en otro. Tuvo una pesadilla anginosa. Vio a Cipri en brazos de Suárez. La oyó decirle palabras de amor. Le vio a él besándola con frenesí, y en el momento en que iba a poseerla despertó sudoroso y frío. Se miró al espejo, estaba lívido, ojeroso. Había envejecido. Su castidad hereditaria de español se le plantaba de pronto delante como si pretendiese alejar el paso a su lujuria. No, le gritaba, no hagas eso. Oh, has perdido el pudor. Que dejas para los cínicos, para los cobardes que transigen con los contubernios más repulsivos. Sacude tu obsesión. No confundas el refinamiento con el vicio degradante. No te niveles con los degenerados incapaces de refrenar sus apetitos. Huye antes de ceder a semejante locura, que de fijo ha de empequeñecerle a los ojos de tu querida, cubriéndote de oprobio a los de tu amigo. Volvió a acostarse. Primero boca arriba, después de un lado, después de otro. No podía conciliar el sueño. Se sentía febricitante, con los pies fríos. Los oídos le zumbaban, y la boca, seca y ardiente, le sabía como a arsénico. Si hubiera tenido en aquel momento a Casto junto a él, quizás se habría calmado un poco contándole sus cuitas. Era un amigo que siempre me oía sin contradecirme, pensaba Sixto. Lo que más le irritaba era aquella noche de luna que se le metía por el balcón dando a su cuarto la blanca incertidumbre de las alcobas de enfermos. A las 3 de la mañana logró dormirse. Se despertó temprano con ganas de descansar el sueño. Venía de un viaje muy largo, de un viaje por montañas y bosques, perseguido por fieras. Después de bañarse se sentó en el jardín a tomar el sol. En la modorra de su espíritu nebuloso, exclamaba, la amistad. ¡Qué farsa! El amor, qué filfa, esta es la única realidad. El sol, el cielo transparente, los árboles hojosos, el trinar de los pájaros. 32. Sixto pasó el resto del día muy nervioso, dominado por la labor constructiva de su imaginación lúbrica. Apenas pudo almorzar, tratando, aunque vanamente, de dormir un poco en la hamaca.
Encendiendo un pitillo en otro, se paseaba por el jardín o se asomaba a la reja como si aguardase a alguien. No era a Cipri, porque no vendría hasta las 10, según habían convenido. Luego subía a la biblioteca y hojeaba algunos libros. La idea fija le iba privando del dominio sobre sí propio. Gozaba dolorosamente viendo por anticipado con la imaginación lo que vería aquella noche por sus propios ojos. En su autosugestión se sentía como fuera del medio circunstante. En el desprecio que se inspiraba a sí mismo hallaba un nuevo deleite que en nada se parece a los ya conocidos. Era un placer extraño como el que sienten los anacoretas. Todo lo que no fuera la idea fija de su aberración, impone a su inteligencia un silencio profundo. En el letargo de su atención y de su memoria las otras ideas andaban de puntillas por miedo de despertar lo que en él dormía de juicioso. Reina en el organismo una confraternidad indiscutible. Cada órgano, aunque autónomo, depende de los otros órganos y goza y sufre con ellos. Cuando uno enferma, los otros enferman por simpatía. Cuando uno se regocija, los otros se regocijan también. Así se explican las anomalias, los caprichos y las alteraciones morbidas. Las enfermedades de la imaginación tienen por causa el contagio sufrido por el organismo todo de la exageración de uno de los demás órganos. Las ilusiones, los impulsos irresistibles no tienen tal vez otra explicación. 33. Sixto salió después de cenar para hacer tiempo hasta que llegase Cipri. Estuvo un rato de bruces en el puente Mayo, viendo las luces de los faroles reflejándose en el río como puñales de oro clavados en el agua. Esta corría, haciendo remolinos, empujada por invisible fuerza, como su espíritu. Se sentó después en la terraza de un café frente a la plaza de armas. Pidió un coñac. Luego tomó un sello de fenacetina para combatir la neuralgia facial que le venía molestando desde por la mañana. A menudo sacaba el reloj. Las 9:30, que largo parece el tiempo cuando se espera. Encendió un cigarrillo. Luego tomó otro coñac. Pasados unos minutos pidió al mozo un periódico. Le hojeó maquinalmente sin enterarse de nada. Miró al cielo. La noche era clara, transparente, apacible. Por los portales de la alcaldía y la Plaza de la Libertad se paseaban algunos burgueses. Eran los mismos que veía siempre. Cuán ajenos estaban de lo que le pasaba por dentro. Volvió a sacar el reloj. Las 10. Un perro se le acercó en demanda de un terrón de azúcar. Tomó otro coñac. Pago, encendió otro cigarrillo y echó a andar con rumbo a su casa temblando por dentro de frío. Por la ruta no había un alma. Al través de los árboles de las fortificaciones, entre las dos torres de la catedral, asomaba una luna grande, muy amarilla. De tarde en tarde pasaba un biciclista sin linterna ni timbre. Llego a las 10:30. Desde la reja miro al primer piso. Había luz, no sería la criada. Abrió muy quedo la reja, introduciéndose como un ladrón en su propia casa. El corazón le dio un vuelco. Estaba pálido y trémulo. Ya en la escalera, no se decide a subir. Habrán venido, oyó rumor de voces. Hasta creyó oír la risa de Cipri. Se sentía tarumba. Era el u otro quien asiste a aquel espectáculo. Subió la escalera como un gato, sin hacer el menor ruido. Sí, allí estaban. Se deslizó hasta el cuarto contiguo al suyo. Se quitó las botas, poniéndose unas zapatillas para que no le oyesen, y se puso a ver por la cerradura. Sintió como un síncope. Tuvo que apoyarse en la pared porque las piernas le flaqueaban. Allí estaban. Les estaba viendo. Suárez no se había desnudado aún del todo. Cipri estaba en camisa delante del espejo, arreglándose el cabello, que tenía en desorden. Hablaban quedo. Suárez, acercándosela muy despacio por detrás, la besó en la nuca. Y ella se estremeció. Ah, rugió Sixto para sí, creyendo que soñaba. Se pasó las manos por los ojos. Vio luego que Cipri le besaba en la boca como le besaba él, en la boca. La sensación era demasiado fuerte. Ya no pensaba. Su fisonomía se volvió dura, truculenta. Se apartó un momento de la cerradura, sentándose casi exánime sobre un baúl. Lo que veía, era una ilusión. Era ella, la que tanto había fingido resistir. No, no era posible. Le iba a dar a Suárez lo que a él le había negado. El orgullo se había sobrepuesto a su lujuria y quería vengarse, pero algo le obligaba a permanecer allí. Quería alejarse y no podía, como si hubiera echado raíces en los pies. Al fin bajó automáticamente la escalera. Entró en la cocina. El gato, que dormía en una silla, saltó al verle, cogió algo que había sobre la mesa y volvió a subir. Quería ver y no ver lo que pasaba en aquella alcoba maldita. ¿Qué le estará haciendo? ¿Qué le estará haciendo? Al cabo de un rato volvió a mirar por la cerradura, jadeante, la cabeza hirviendo. Cipri, echada al borde de la cama, completamente desnuda, se entregaba a las caricias de Gumersindo Suárez. Sixto vio rojo. No pudo soportar que Cipri gozase con aquel hombre. La odiaba. Miserable, miserable, lloraba para sí. Le había ocurrido lo que al reo que al ver la guillotina se demuda, tiembla y pierde la serenidad de que hace gala.
¡Qué abismo del sueño a la realidad! Estaba delante de lo que tanto había deseado y temblaba de miedo. Las sienes le latían, los ojos le chispeaban. Se dará cuenta de que la estoy mirando. Se habrá olvidado de que estoy aquí. Empujo como una tromba la puerta, y sin saber lo que hacía, se arrojó primero sobre Suárez, que, abriendo la ventana, se tiró en paños menores al jardín, poniendo en fuga a unos gatos. Canalla, canalla, gritaba Sixto furibundo. Luego se ensañó en Cipri, acribillándola a puñaladas. Infame, pérfida. No, no me mates, gemía ella ensangrentada. Después, arrastrándose de rodillas a sus pies, añadía con voz agónica, perdóname, perdóname. Sixto no oía. Abrió la reja y, sin saber cómo, se encontró en la carretera, sin sombrero, desgreñado, sudoroso, convulso. Todo dormía bajo la claridad de aquella noche silenciosa. Sixto, con el puñal aún en la mano, erraba sin saber por dónde, el cerebro vacío, los ojos fuera de las órbitas. Tomó por un sendero angosto, perdido como una cinta entre dos prados verdes. Junto al sendero corría un arroyo murmurando. De pronto surgió del boscaje el canto de un pájaro, era el mirlo que oyó aquella noche. De otro boscaje salía el trinar de un ruiseñor. En una encrucijada, sobre un estercolero, dormía la vieja mendiga, la cabeza apoyada en su saco de mendrugos. Se paró un segundo a mirarla. Si la hubiera reconocido, él, que tanto la había despreciado y compadecido, tal vez se hubiera cambiado por ella en aquel momento de suprema angustia. Atravesó la vía férrea, costeó luego una granja despertando a un perro que dormía atado a la puerta. Su ladrido pertinaz le perseguía en la quietud de la noche como una acusación. Llegó a las Solis Marines. Alguien venía. Era un pescador borracho con su caña al hombro. Junto a la margen yacía inmóvil un transatlántico de casco rojo. Las grúas se dibujaban en la claridad. Eran orcas que le estaban aguardando para estrangularle. La luz de la luna temblaba en el agua como un largo escalofrío de azufre. El cielo estaba estrellado, y en el sosiego de la noche dormida solo se oye el pitar lejano de algún tren o el murmullo del agua al batir contra las márgenes. Sixto continuó vagando aturdido, inconsciente. Con una rapidez increíble llegó hasta el puente del Espíritu Santo, silencioso, desierto a esa hora. El agua, al pasar por debajo, gargarizaba, corriendo luego unida, brillante, fresca hacia el mar, que la aguardaba impaciente. Los edificios se proyectaban muy adentro, como sumergidos. Sixto, volviendo sobre sus pasos, se encontró en la barra que distaba no poco del puente. La perspectiva del río, sombreado a lo lejos por los bosques de Anglet, acariciado por el reflejo lunar, estaba pidiendo, no conflictos sentimentales, crispaturas nerviosas, sino ternura, ensueño, paz interior. Había como una música inefable en el espacio nítido, un reposo de lugar salvaje no profanado por el hombre. Al espíritu de Sixto debió de acudir en una iluminación súbita la tragedia de su vida y el siniestro fin que le aguardaba. Pensó en su amor muerto, tal vez en el presidio, en el cadalso. Ah, aquellas grúas. Al día siguiente, muy de mañana, encontraron un cadáver flotando en el río, era el suyo. Bayona, julio y agosto de 1912. Emilio Bobadilla. Emilio Bobadilla y Lunar Cárdenas, 24 de julio de 1862, Biarritz, 1 de enero de 1921, fue un escritor, poeta, crítico literario y periodista hispano-cubano, vinculado al naturalismo. Firmó artículos con el seudónimo de Fray Candil. Con la guerra de 1868, a causa de que su padre era concejal y profesor universitario, tuvo que emprender un largo viaje migratorio en un recorrido que incluyó Baltimore, Veracruz, Madrid y otra vez La Habana. En la universidad de esta última ciudad comenzó estudios de leyes. Comenzó a colaborar en El Amigo del País. Fue director de los semanarios satíricos El Epigrama, 1883, y El Carnaval, 1886, donde hizo famoso el seudónimo de Fray Candil. Colaboró además en La Habana Cómica, Revista Habanera, El Museo, La Habana Elegante, Revista Cubana, El Radical, El Figaro, La Lucha. De temperamento agresivo, mordaz y desenfadado, fue también muy culto y poseía un estilo muy personal, fuerte y vigoroso. Sus ataques como criticó a Aniceto Valdivia, a Enrique José Barona y a Sanguilí, no nacen sino de un afrancesamiento excesivo y un poco aldeano a pesar de todo, pues sostuvo numerosas y enconadas polémicas periodísticas y se retó a duelo incluso algunas veces, una de ellas con otro crítico, el también novelista Leopoldo Alas Clarín. El duelo fue el 21 de mayo de 1892. Según Clarín, batirse con Fray Candil, sería coser y cantar, pero el combate se suspendió cuando Bobadilla le produjo 2 tajos a Alas, uno en la boca y otro en el brazo. Se cuenta que, al terminar, Bobadilla cantaba. Ante la recriminación de un asistente la respuesta de Fray Candil fue, el pronóstico de Clarín se ha cumplido, a él lo están cosiendo, mientras yo canto.
Como crítico fue un detractor del modernismo. Como narrador siguió los postulados del naturalismo, con el cual se avenia su talante. Sin embargo, la calidad de su estilo y su poder de observación son muy superiores a los de la mayoría de los escritores de esta corriente.